Las decoraciones con papel de arroz cada vez están más en tendencia en la repostería creativa. Mi nombre es Leonardo Espinosa y en este video te voy a enseñar una forma fácil y práctica de hacer una hoja de palma. Quédate porque te voy a mostrar los materiales necesarios y enseguida comenzamos. Para comenzar a elaborar esta hoja de palma van a necesitar descargarse de la descripción de nuestro video esta plantilla. Te va a servir para tener como referencia y como tamaño dos de las medidas más estándares a la hora de hacer estas hojas de palma. Vamos a imprimir y luego nos va a servir incluso para poder calcar o recortar y tener como modelo. En este caso yo voy a estar haciendo el modelo más grande. Voy a poner la hoja por el lado de atrás y por encima voy a colocar mi hoja de papel de arroz. ¿Cuál hoja de papel de arroz voy a utilizar? La más delgada que consigas. Esta, por ejemplo, yo la utilizo mucho para hacer nuestras flores en papel de arroz, ¿sí? Y es bien flexible. La podés conseguir como la número 0,4 o 0,35. Es la más delgada que puedas conseguir. Vamos a colocarla por la parte de atrás y eso nos va a ayudar a que se va a transparentar. Entonces, con un lápiz y con una regla vamos a marcar nuestra silueta. Yo en este caso estoy haciendo la más grande de todas. Tengan en cuenta siempre cuando van a calcar de sujetar bien sus dos hojas y que no se les mueva. Marcamos. Y por la parte de abajo trazamos la línea. Una vez que ya tenemos entonces calcada nuestra hoja de palma, vamos a reservar y esto lo pueden cortar con cúter o lo pueden cortar con tijera. Pueden utilizar cualquiera de las dos. Como son tramos rectos, a mí me gusta más trabajar con cúter, es más rápido. Y entonces cortamos un triángulo, cortamos el otro lateral. Y por último nuestra diagonal. Nada de los recortes que quedan se tiran, todos los podemos reutilizar para hacer una hoja de palma más pequeña, para hacer pegamento comestible para nuestras flores en papel de arroz o bien para realizar cualquier pétalo o decoración pequeña. Una vez que tenemos nuestra hoja de palma lista, vamos a buscar una tabla de corte y la vamos a ubicar dentro de nuestra tabla. Lo que voy a hacer es empezar a marcar líneas cada 2 centímetros de distancia. Me voy a apoyar por acá. Siempre es mejor ubicar el medio en nuestra punta. Y ahí vamos a empezar a marcar. Voy a utilizar un esteca, un desdren, porque lo que vamos a hacer es solamente marcar, no cortar ni tampoco vamos a troquelar. Voy a tomar el medio, con mi regla voy a marcar y voy a pasar una, dos veces hasta que tenga una cierta flexibilidad. Voy a correrme 2 centímetros más y vuelvo a pasar. Así vamos a marcar entonces cada 2 centímetros de distancia en todo nuestro lado, de un lado y del otro. Una vez que terminamos de marcar todo, nos va a quedar de esta forma.
Algunas ya se van a doblar, como pueden ver, se marca, pero todavía si lo queremos doblar se nos puede llegar a quebrar. Entonces vamos a dar vuelta a nuestra hoja, vamos a ubicar en el medio nuevamente y vamos a marcarlo del lado contrario, siempre respetando la misma línea. Terminamos ya entonces de marcar todo y podemos ver ahora que nuestro papel ya tiene mucho más flexibilidad. Una vez que nosotros terminamos por marcar nuestras líneas tanto de un lado como del otro, es momento de empezar a plegar nuestra hoja de palma. Vamos a empezar desde uno de los bordes, yendo para un lado y luego para el otro. De a poco los vamos a ir doblando con el cuidado siempre de no quebrar nuestra hoja. Uno para arriba y uno para abajo. Uno para arriba y uno para abajo. Esta es una de las formas que yo encontré que la verdad a mí me encanta, porque saben que yo soy bastante cuidadoso con el tema de las líneas y que algo se vea bien prolijo. Si nosotros humedecemos como muchos hacen, la hoja de palma siempre se suele arrugar un poco. Van a ver que con este sistema es mucho más práctico y nos queda casi como si fuese una hoja de palma hecha de papel normal. Ya ven como de a poco vamos a ir logrando nuestra hoja de palma bien cerrada. Siempre es preferible ir de a poco. Por la parte de abajo es donde nosotros vamos a pegar, pero vean ya enseguida nosotros logramos nuestra forma de palma. Tanto de un lado como del otro se ve súper linda y nosotros ahora la tenemos que pegar. ¿Y con qué vamos a pegar nuestra hoja de palma? Con pegamento en gel, o pueden utilizar incluso el resto de papel que les quedó. Lo procesan con un poco de agua, lo dejan estacionar de un día para el otro y con eso van a formar un engrudo que les va a servir para pegar. Voy a tomar un pincel y voy a ir abriendo mi hoja nuevamente y voy a poner pegamento en la parte de abajo. No mucho, si no va a tardar demasiado en secar. Una vez que completamos entonces el pegamento de un lado, vamos a dar vuelta a nuestra hoja de palma y vamos a poner pegamento también por el lado contrario. Voy a reservar esto a un lado y por acá también tengo un mondadientes, un palillo pequeño que nosotros vamos a poner en el centro para plegar nuestra hoja. Primero vamos a volver a replegar. Ya en esta oportunidad es mucho más fácil porque el papel ya copió la forma. Presiono muy bien. Voy a ubicar en el centro mi palillo. Presiono muy bien. Lo saco. Le coloco un poco de pegamento. Y lo vuelvo a introducir. Ahora, por este lado tengo estos broches que son bien fuertes, que me van a servir a mí para sostener, si no yo tendría que tener esta hoja por un largo tiempo. Vamos a abrirlo de un lado de nuestro palillo, damos vuelta
Y apretamos del otro lado también. Y así tenemos que dejar secar nuestra hoja de palma. Simplemente la vamos a dejar secar por lo menos 1 hora y luego nosotros la vamos a pintar. Voy a hacer otra que es la del tamaño mediano, que en este caso es la plantilla que nosotros tenemos, la más chica. La vamos a calcar, la vamos a cortar. El tamaño más chico les va a permitir hacer 2 por cada hoja. Es decir, si ustedes ponen la hoja al revés, en este sentido van a poder calcar 2. Una de este lado y la otra del lado de enfrente, ¿sí? Yo tengo un paso más adelantado que ya tengo por acá, que troquelé de las 2 partes. Vamos a doblar como hicimos recién, uno hacia abajo, uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia arriba. Siempre les recomiendo que busquen números pares, es decir, este tiene 20 centímetros de largo, entonces cada 2 centímetros me va a alcanzar bien. Si tenemos de 28 como la más grande, cada 2 centímetros también me va a alcanzar. Si buscamos números impares, el final no nos va a coincidir. Coloco pegamento de un lado y del otro. Ahora sí, vamos a armarla. Voy a pinchar. Saco, pongo pegamento y vuelvo a introducir. Ponemos un broche, doy vuelta y colocamos el siguiente broche. Ahí nosotros podemos abrirla si queremos un poco más. Y de esta forma entonces ya tenemos nuestras 2 hojas. El tamaño más grande y el tamaño más chico. Lo que vamos a hacer es esperar simplemente entre media hora, 1 hora, de acuerdo a la humedad ambiente, el tiempo necesario para que nuestro escarbadiente se fije bien y nosotros podamos pintar nuestra hoja de palma. Una vez que ya pasó el tiempo necesario y nuestra hoja de palma se secó bien el pegamento, vamos a sacar nuestros broches. Los dejamos a un lado y pueden ver entonces qué linda que nos queda ya esta decoración. Con nuestro palillo nosotros podemos siempre dejarlo para pegarlo en nuestro pastel y de acuerdo al tamaño de la hoja de palma también podemos hacer un palillo más largo o más corto. Tenemos también por acá el modelo más chico. Y esto no termina acá, nosotros podemos pintar nuestra hoja de palma. Imagínense también que podemos utilizar cualquier papel de arroz, incluso el que tengan impreso ya con algún diseño estampado de flores, ¿por qué no? Vamos a utilizar ahora una pintura fácil de hacer, que es la pintura metalizada en dorado. Para pintar con dorado yo tengo ya preparado, esto es un polvo matizador dorado, que lo tengo diluido con un poco de alcohol o de vodka. Vamos a mezclarlo muy bien. Este nos va a permitir a nosotros lograr un efecto muy parecido a lo que es un aerógrafo. Mezclamos muy bien la pintura. Una vez que la tengamos bien homogénea, vamos a empezar a pintar. Para pintar lo voy a pinchar en mi base. Y vamos a hacer 2 efectos. Uno, que les voy a mostrar ahora al principio, de un esfumado. Es decir, voy a empezar a pintar y no voy a completar con toda la pintura, sino que voy a lograr como unas pequeñas puntitas y hacer un esfumado de color. Recuerden siempre que antes de comenzar por la parte de atrás tienen que colocar una gotita de aceite una vez que lo lavan
para que nuestro atomizador funcione perfectamente. Y ahora empezamos a pintar. Voy a correr mi tabla para no manchar. Ahí, miren. Pueden ver entonces acá cómo nos queda bien delicado el color. Lo vamos a dar vuelta y vamos a pintar también por la parte de atrás. Si falta un poco más, mezclamos muy bien y volvemos a pasar un poco más. ¿Qué tienen que tener cuidado a la hora de pintar? Que si nosotros nos abusamos del color, lo que va a pasar es que nuestra hoja de palma se va a humedecer demasiado y se nos podría llegar a deformar. Entonces siempre tengan cuidado a la hora de pintar. Este ya lo podemos dejar a un lado. Y para este vamos a pintarlo ya más completo, es decir, vamos a utilizar la misma pintura pero vamos a pintarlo completamente. Para pintar por completo, yo lo que voy a hacer es darle una mano de pintura, voy a esperar que seque un poco, voy a dar otra mano de pintura luego. Si quieren ayudarse también a que se seque más rápido su hoja de palma, una vez que ponemos el color, podemos utilizar un secador de cabello. Vamos a sostener. Y ahí ya tenemos entonces nuestras hojas de palma. Lo que voy a hacer yo ahora es terminar de limpiar mi mesada y ya las presentamos sobre una linda bandeja. Una vez que ya pasó el tiempo necesario de secado, vamos a ver cómo nos quedaron nuestras hojas tan lindas. Vean que la hoja más chica le di una mano más de color para que tenga mayor contraste con la anterior y a la anterior le di un poquito más de color en la base. De esta forma nos quedan listas nuestras decoraciones en papel de arroz para poder aplicar a un sinfín de pasteles y lograr decoraciones fantásticas. Vamos a ver entonces cómo queda sobre una tabla negra para que tenga mayor contraste. Vamos a ver nuestra hoja de palma más chica. Vean qué linda que queda con este color dorado bien intenso. Y nosotros podemos pintar con un sinfín de colores también, ¿por qué no? Y nuestra hoja de palma más grande. Y te dejo con esta decoración para que pongas en práctica y me mande fotos de todos tus trabajos. Te invito también a que te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho, que actives esa campanita así no te pierdes ninguna de nuestras recetas y técnicas. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.